Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Una actividad más virtual. Ya estamos un poco cansados a esta altura de las pantallitas. Tenemos muchas ganas de encontrarnos, de abrazarnos y de recuperar el vínculo. Pero bueno, vamos camino a eso. Quería en principio presentarme. Mi nombre es Enrique Bordón, soy trabajador docente de la UNE de Corrientes, militante de la Corriente Liberación, y aprovecho también para comentarles que soy candidato a concejal por la lista 12 del Partido Comunista en el Frente de Todos acá en la ciudad de Corrientes, que justamente hoy estamos cerrando la campaña. Mis compañeros y compañeras ahora están en una caravana y bueno, y me tocó estar acá. Quien me va a acompañar en la moderación, en este intercambio, es mi compañera Abigail Araujo. Ella es candidata a consejera escolar por el Frente de Todos, Mar del Plata. Y bueno, aclarar en principio también que iban a ser tres, o eran tres los invitados e invitadas a participar de este encuentro. El diputado Pablo Carro, por otros compromisos se le hizo imposible asistir hoy, pero nos dejó su saludo, ¿sí? Agradeció la invitación y bueno, transmitirle eso, que nos dejó su saludo. Si podía, se sumaba más tarde, pero bueno, no les quiero prometer tampoco eso. Bien, la Corriente Liberación, que agrupa a trabajadores y trabajadoras del sistema científico y tecnológico y de las universidades de nuestro país, en clave latinoamericana, feminista y popular, viene dando el debate, presentando discusiones, desde, por supuesto, antes de la pandemia y durante la pandemia con más fuerza en esta modalidad virtual, acerca de distintos temas, soberanía, libertad de presos y presas políticos, salud, la liberación de las patentes, que fue una de las banderas también que llevamos adelante, y por supuesto la educación, ¿sí? Que es la que hoy nos convoca, y en plena pandemia, porque hay que recordar que todavía seguimos en pandemia, que no se terminó la pandemia y que nuestra mejor arma todavía sigue siendo el distanciamiento social y los cuidados sanitarios del alcohol en gel y del tapabocas nariz por el momento, y que la vacunación también viene avanzando de manera regular, ¿sí? Que hay un esfuerzo del Estado Nacional en este sentido, pero que no nos podemos relajar. Desde 2019, en donde dijimos, bueno, 4 años de macrismo, de neoliberalismo, que parece corto en la historia, ¿sí? 4 años apenas, pero alcanzó para arrebatarnos un montón de derechos, para recortar un montón de logros y conquistas nuestras. Y dijimos en 2019, cuando el campo nacional y popular recupera la responsabilidad del Estado, dijimos, bueno, ahora vamos para adelante. Y en el medio se nos cruza al poco tiempo una pandemia que trajo grandes cambios y transformaciones, y por supuesto que el mundo laboral, el educativo, los espacios clásicos de aula que veníamos conociendo fueron mutando de un día para el otro sin preparación previa, ¿no? Casi como un baldazo de agua fría. Así que bueno, estamos hoy para pensar, para abrir interrogantes, para reflexionar qué cuestiones nos trajo la modalidad de trabajo y la modalidad de virtualidad para la formación y la educación en todos los niveles, y sobre todo en el nivel educativo universitario, y qué nos deja de positivo, si la virtualidad vino para quedarse, a qué cosas le corrió el velo la pandemia, ¿sí? Al apresurarnos a adaptarnos a la virtualidad, y qué cuestiones quedan pendientes, ¿sí? Y cómo podemos pensar la pospandemia, que ojalá no sea una nueva normalidad, sino que sea otros modos de actuar siempre a favor de nuestro pueblo. Le voy a dar la palabra ahora sí a Abigail para que nos comente un poco cómo seguimos y quiénes son nuestras invitadas para la actividad de hoy. Gracias.
Hola, buenas tardes. Gracias, Quique. Buenas tardes a todos, todas y todes que nos están siguiendo hoy por Facebook. Yo soy Abigail Araujo, soy docente universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata y, como comentó Quique, ahora soy precandidata a consejera escolar por el Frente de Todos. En el marco de hacer campaña nos parecía importante discutir el futuro y nos parece, porque venimos de este ámbito universitario, que la temática de la virtualidad, la presencialidad, que se puso, como comentaba Quique, nos hizo cuestionarnos un montón de cosas en la educación, valía la pena discutirlo en este contexto. Así que invitamos a dos compañeras de lujo, la verdad, es una lástima que el compañero Pablo Carro no pudo venir, pero las compañeras que tenemos son de lujo, ellas nos van a hablar un poquito del tema, con una intervención cada una, y después vamos a tratar de dialogar para que sea más llevadero para todos. Así que les invitamos también a que si tienen alguna pregunta o algún comentario la vayan dejando en el Facebook para cuando después de que ellas intervengan podamos seguir dialogando y pensando esta temática desde distintos ángulos. Así que bueno, las presento a las dos y después le doy la palabra primero a Gabriela. Gabriela Dicker es doctora en educación, es docente, es investigadora, es rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento, ahora está en licencia porque ocupa el cargo de secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación. Y la compañera Cintia Walchenbaum es doctora en educación, es docente de la Universidad Nacional de Luján y es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de CONICET y la UBA. Es presidenta de la Asociación de Graduadas y Graduados de Ciencias de la Educación e integrante de Liberación. Así que te paso la palabra, Gabriela, para una primera intervención y después la dejamos hablar a Cintia y después seguimos dialogando. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, gracias a Abigail, Enrique, por esta convocatoria, la Corriente de Liberación, con quienes hemos caminado muchas calles y habitado muchas calles en los años pasados. Y gracias por esta invitación a reflexionar sobre la cuestión universitaria en tiempos de pandemia, que me concierne absolutamente como rectora de una universidad que soy, aunque en este tiempo esté más alejada de los claustros, cumpliendo otra función. Y lo que quería traer acá en relación con el asunto que ustedes traen y con esto que planteaba aquí, que cómo vamos a volver, cómo nos podemos imaginar ese regreso, es que la inminencia de la salida de la pandemia, o que ya veamos más próxima la posibilidad de que esta situación termine, casi nos obliga a pensar y a formularnos esta pregunta: ¿cómo va a ser la universidad a partir de ahora? La universidad de la pospandemia. Y esta es una pregunta que me parece puede disparar en sus extremos dos respuestas opuestas, y voy a esquematizarlas mucho y a plantearlas de una manera muy extrema. La primera es que cuando volvamos, cuando termine la pandemia finalmente, todo va a ser diferente en las universidades, ¿no? Hay cierta fantasía circulando de que a partir de ahora todo va a ser diferente. La expresión quizá que sintetiza mejor esta idea es: la virtualidad llegó para quedarse, y vaya uno a saber en qué va a convertir a nuestras universidades. En un extremo, esta respuesta toma la forma de la fantasía del campus global, como un gran campus universitario global en soportes digitales, donde el protagonista es, por supuesto, el mercado, donde los estados, especialmente pensando en términos de los estados nacionales, pierden el monopolio de la certificación, donde las certificaciones circulan por otras vías, y en el cual el mercado expide la certificación y valida las certificaciones de estudios superiores. Esta es una imagen
que yo diría que preexiste a la pandemia, no es que nace con la pandemia esta idea, incluso este objetivo, este horizonte, y ya venía apareciendo en la discusión y en el debate universitario muy ligado a las discusiones sobre la internacionalización de la educación superior y a los debates sobre la internacionalización de la educación superior. Ahora bien, si bien preexiste a la pandemia, es cierto también que esta situación de pandemia y este gran experimento, entre comillas, social que significó el pasaje abrupto a la virtualidad de todas las instituciones educativas, prácticamente de todas las instituciones educativas del mundo, le da a esta imagen otro impulso. Cuando digo el gran experimento social, me refiero a que si lo pensamos en su momento más álgido a nivel planetario, aproximadamente alrededor de marzo del año pasado, del año 2020, teníamos que al mismo tiempo en el mundo 1.500 millones de estudiantes en 180 países dejaron de asistir a las instituciones educativas de todos los niveles, incluido el nivel universitario. Esto es, el 90% de la población estudiantil del mundo dejó de asistir de manera presencial, incluso diaria, a las instituciones escolares y universitarias. Y esto significó que los sistemas educativos y el sistema universitario en particular tuvo que encontrar una respuesta muy abrupta a una situación sin antecedentes en la historia del sistema. Con esto quiero decir, nadie estaba preparado para pasar de un día para el otro masivamente a todos sus estudiantes y todas sus estudiantes a la educación virtual. En este contexto y en el proceso de reacomodamiento, la idea de que cuando volvamos todo va a ser distinto cobra un cierto impulso. Esta idea, creo que está claro, abre por un lado literalmente el mundo a la educación superior, abre un mundo de posibilidades literales a la educación superior, sobre la que tendremos que pensar mucho, pero concibe, como es evidente, y esta es su contracara, la experiencia de la educación superior como una experiencia individual, desligada de comunidades profesionales, de intereses nacionales, de requerimientos locales, de comunidades políticas, y hecha de una suma de individuos que, obedeciendo a diversas racionalidades, irían por un mercado global en los mundos virtuales buscando qué educación superior consumir. Si en un extremo tenemos esta fantasía de que cuando volvamos todo va a ser diferente y que a poco de andar las universidades como las conocemos no existirán más, del otro lado tenemos otra fantasía del lado contrario, que es que todo va a volver a ser como era. Que en cuanto termine la pandemia y podamos volver sin distanciamiento a encontrarnos, todo va a recomponerse de la misma manera. En este caso, el riesgo nostálgico es bastante evidente y también es explicable. Es lógico que tengamos nostalgia de cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia, también cómo era la vida universitaria antes de la pandemia, pero digo que hay ahí un cierto riesgo nostálgico porque desde la perspectiva del derecho a la educación superior y de la garantía del derecho a la educación superior, no podemos dejar de decir que la universidad, tal como era, tenía todavía muchas deudas. Tenemos todavía muchas deudas para asegurar a todos los jóvenes, a todas las jóvenes de nuestro país, sus condiciones para ejercer el derecho que tienen de seguir y terminar estudios universitarios. Frente a estos dos polos, tratándose la universidad de una institución milenaria que logró conservar todavía, no lo olvidemos, algunos rituales medievales que todavía tenemos hoy entre nosotros, tengo la impresión de que es bastante más probable que todo vuelva a ser como era a que se realicen en el corto o en el mediano plazo las fantasías futuristas.
Entonces me parece que es necesario pensar si esto fuera así, si vamos a tender a traccionar la universidad para que vuelva a acomodarse a su funcionamiento habitual. Me parece que sí es necesario pensar que de esta experiencia disruptiva y exigida por las condiciones que nos impuso la pandemia, que de este pasaje abrupto a la virtualidad en el que, para bien o para mal, nos hemos tenido que acomodar, vale la pena retener, vale la pena no perder. Si ponemos esta pregunta en la perspectiva del derecho, que es en la perspectiva que a mí me interesa poner esta pregunta, si vamos a querer conservar algo de esa experiencia, tenemos que conservar aquello que amplíe las condiciones de ejercicio del derecho a la universidad y del derecho a la educación superior. Me parece que la pregunta habría que formularla así: ¿qué de la educación virtual, qué de la experiencia de la virtualidad en nuestras universidades tiene la potencialidad de posibilitar un mayor acceso a la educación superior? Esto es, de ampliar el acceso a la educación superior y al derecho a la educación superior, y ampliar las condiciones de ejercicio y a mejorar las condiciones de ejercicio de ese derecho. En relación con esta pregunta, yo solo enumeraría algunas cosas que a mí me parece que vale la pena pensar, cómo retenemos y cómo integramos a las universidades tal como eran. En primer lugar, no podemos desconocer que hasta ahora, por lo menos en la experiencia del 2020, la virtualidad parece haber favorecido, y hay muchas universidades que ya tienen datos en relación con esto, el reingreso de estudiantes que habían abandonado sus carreras, e incluso parece haber favorecido un avance más rápido en los estudios. De hecho, hay algunas universidades que registran mayor cantidad de graduados que en años de prepandemia, durante el año 2020. Es cierto que esto puede haber sido un efecto coyuntural, que no tenga que ver ni solo ni principalmente con la virtualidad, sino que tenga que ver principalmente con la condición del ASPO, que nos mantuvo a todos en nuestras casas con un tiempo excedente que se puede haber volcado hacia retomar carreras o cursar más materias o cosas por el estilo. Pero tenemos, creo, que mirar esto con mucho cuidado, y hay que ver qué de este fenómeno se conserva, porque también es cierto que tenemos en la Argentina carreras universitarias de grado muy largas, en términos de carga horaria de las más largas del mundo, como carreras de grado, que tienen una exigencia de presencialidad, la mayor parte de ellas, de muchas horas, muchos años, que en muchos casos no son compatibles con las vidas de los y las jóvenes contemporáneos, con sus familias, con sus trabajos, con sus condiciones de vida, etcétera. Y por lo tanto, acá creo que hay un punto que tenemos que poder analizar, que de la virtualidad puede favorecer la revinculación con los estudios universitarios o un mejor avance en los estudios universitarios. La segunda cosa que creo que también deberíamos pensar en cómo integrar de otro modo a la vida universitaria es que hemos aprendido en este año y medio que la virtualidad favorece, como es evidente, el acceso a experiencias de formación ricas, variadas, muy alejadas de, voy a decirlo así, algo así como la vida doméstica de las universidades a las que cada uno y cada una asiste, y que nos han puesto en contacto con el mundo. No sé ustedes o no sé todas las personas que están escuchando o acompañándonos hoy, pero me imagino que todos nosotros, todas nosotras hemos participado, yo por lo menos he participado de más congresos, de más eventos, de más paneles y he hablado con más gente del mundo durante el año 2020 a través de este medio que lo que había hecho o lo que hacía habitualmente cuando teníamos una vida antes de la pandemia. Entonces pareciera que también tenemos acá un medio que puede permitir el acceso a experiencias
de formación, de intercambio, comunidades de intercambio, que también son importantes y ricas para la formación universitaria y que deberemos estudiar cuáles son sus efectos. Por lo pronto, lo que no podemos desconocer otra vez desde la perspectiva de la generación de iguales condiciones del ejercicio de este derecho es que este medio permite, sin ninguna duda, achicar la brecha de desigualdad en el acceso a muchas experiencias de formación que son más accesibles, que están más a mano en los grandes centros urbanos que para estudiantes que cursan sus carreras en universidades de localidades más alejadas de los grandes centros urbanos, en las que no ocurren o ocurren menos eventos académicos, espacios de intercambio, como este que estamos teniendo acá, etcétera, o que es mucho más costoso organizar. La tercera cosa, que es probablemente la que me parezca más importante de retener, es que este pasaje abrupto a la virtualidad nos obligó a quienes ejercemos la docencia en la universidad a colocar sí o sí una pregunta sobre la enseñanza. Apareció la pregunta formulada una y otra vez por docentes universitarios acerca de cómo enseño. Ahora, ¿cómo enseño? Ahora, ¿cómo hago para enseñar? Y esto me parece una pregunta fundamental, porque cuando hablamos de derecho a la educación superior, en general cuando hablamos del derecho a la educación, estamos aludiendo a un principio filosófico-político que parece tener un nivel de abstracción que no tiene nada que ver con lo que nos ocurre cotidianamente, día a día, en las aulas universitarias. Sin embargo, no podemos olvidar que el derecho a la educación superior se realiza cada día en cada aula universitaria, en cada gesto de enseñanza, en cada situación de transmisión. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva es una pregunta fundamental a la que además la docencia universitaria ha sido tradicionalmente muy reactiva. Es una pregunta que es muy difícil instalar entre la docencia universitaria. Sin embargo, el pasaje a la virtualidad obligó a revisar programas de estudio, a revisar secuencias, a priorizar y a pensar mucho mejor qué conceptos, qué textos, qué estrategias de enseñanza, qué prácticas de evaluación, de qué manera evaluar, qué conceptos tengo que reponer para que un estudiante o una estudiante pueda seguir autónomamente un texto, un material, la resolución de problemas, etcétera. Y me parece que esas son todas preguntas que aparecieron frente a la pantalla porque no nos quedaba más remedio y que son preguntas muy importantes que debemos conservar porque también debemos formularlas aun cuando estemos de cuerpo presente en plena presencialidad en nuestras aulas universitarias. Y yo diría que en esta pregunta hubo dos etapas. Primero una pregunta, ahora cómo enseño, que fue, yo diría, una pregunta más bien tecnológica, una pregunta por las tecnologías. La pregunta era cómo se usan los recursos, cómo entro al aula virtual para muchos y muchas de nosotras, o cómo grabo un video, etcétera. Pero una vez acomodado eso, sobrevino una pregunta que es una pregunta que yo diría pedagógica. Y esa es una pregunta que creo que es muy valiosa y que esta experiencia de virtualidad nos deja y tenemos el desafío de ver cómo conservamos. Finalmente, aprendimos también una última cosa que quiero señalar, y para decirlo más o menos rápido, y es que las promesas que la tecnología educativa nos hacía antes de la pandemia no se cumplen, no se cumplieron. Esto es, si antes de esta experiencia de virtualidad masiva las tecnologías educativas y todos los desarrollos en el campo de la educación digital venían con un fuerte impulso, casi transmitiéndonos esta forma de educación presencial, simultánea, de cuerpo presente, está llamada a encontrar su final. Creo que lo que también comprobamos es que tenemos por delante un medio muy potente que desde cierta perspectiva puede ser
un medio que contribuya a la democratización de los estudios universitarios, y desde otra perspectiva puede ser un medio que contribuya a todo lo contrario, pero tenemos un medio, una tecnología que en sí misma no es ni buena ni mala, un medio muy, muy potente, pero que no reemplaza de ninguna manera lo que pasa en la vida universitaria cuando estamos allí. Y esto me parece que también es importante decirlo. Sí, de la experiencia de la virtualidad tenemos el desafío de ver cómo retenemos estas cosas. Del otro lado, también tenemos el desafío de pensar qué sí queremos conservar de la habitualidad de la vida universitaria, qué queremos recuperar de lo que hemos perdido durante la pandemia, porque no tiene sentido tampoco intentar convencer a nadie de que no perdimos nada. Durante la pandemia en realidad perdimos de todo, todos perdimos de todo, primero vidas, por supuesto, pero en el terreno educativo, por supuesto que se perdieron un montón de cosas, y en el caso de las universidades perdimos algo fundamental, y es algo que sabemos desde hace mucho, y es el carácter formativo del solo hecho de habitar una institución universitaria. Y sabemos que la formación de un estudiante universitario, de una estudiante universitaria, no empieza ni termina en las aulas. La vida universitaria, la participación política, la dimensión colectiva de la construcción del conocimiento son cosas que pasan porque estamos ahí, el estado de debate permanente, y es algo que es absolutamente insustituible. Entonces, para terminar, tenemos que probablemente la salida vaya a ser, por un lado, más modesto. Hoy la palabra que circula entre nosotros es la de lo híbrido, la hibridez. Pareciera que vamos hacia una especie de mezcla. Hasta ahora en el sistema universitario reconocíamos básicamente carreras presenciales o carreras a distancia. Lo que vamos a encontrarnos es probablemente con alternativas de mayor hibridez, pero para que esta hibridez contribuya efectivamente a mejorar las condiciones de ejercicio del derecho a la educación para que sean efectivamente democráticas, tenemos que pensar cuidadosamente qué combinamos con qué retenemos de estas distintas modalidades y de estas distintas tecnologías para ampliar el acceso a ese derecho, para mejorar la enseñanza universitaria y también, por supuesto, para acercar el mundo a nuestros y nuestras estudiantes. Muchas gracias, Gabriela, súper interesante. Le voy a dar la palabra a Cintia y después seguimos charlando, porque la verdad que abriste un montón de temas para ampliar, para desmenuzar y para profundizar. Cintia, te paso la palabra. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, me parece que estaría bueno debatir, discutir, intercambiar entre nosotros y nosotras, porque en primer lugar creo que, y Gabriela lo dijo, nos reúne acá un fenómeno excepcional en la vida, por lo menos de los últimos 100 años de la humanidad en general y de la educación en particular, que es esto, ¿no? El cierre masivo, presencial, digamos, de todos los sistemas educativos, o casi todos los sistemas educativos, al unísono y de todos los niveles, ¿no? Nunca, por lo menos nuestra generación, digo, este siglo, había vivido algo semejante, con lo cual no teníamos ni la experiencia pasada, ni tampoco tenemos la experiencia futuro, ¿no? Entonces, a mí me pasa que releo lo que escribí, me acuerdo de lo que dije al comenzar la pandemia, y ya me critico a mí misma en ese momento, ¿no? Entonces, cuando quiero pensar hacia adelante,
en este momento entre que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y que aparecen todos los monstruos, bueno, a mí me rodean así varios monstruos, así que lo mío va a ser más en términos eso de contradicciones, de dudas, de algunas cuestiones que sí me parece que hay que como tener cuidado, pero bueno, ahí voy a decir un poco lo que me atraviesa en este momento. En primer lugar, lo que quería decir es que esta actividad también la hacemos en el marco de una jornada de lucha de las y de los docentes universitarios respecto, obviamente, a nuestras condiciones laborales, ¿no? Que, digo, también hay que poder remarcar y creo que estas cuestiones en lo pedagógico están más que claro, pero también la intensificación del trabajo que significó lo virtual, aunque muchos dicen, bueno, pero te quedas en tu casa, en mi caso yo no voy hasta Luján, que Gaby no va más hasta San Miguel, hasta General Sarmiento, pero recién hablábamos, venimos todos de una serie de Zoom todo el día y estamos todo el tiempo conectados, bueno, en condiciones para la salud muy preocupantes, todo esto teniendo en consideración, ¿no?, las condiciones generales de la humanidad, pero bueno, no hay que dejar de decir que también esto significó una intensificación de nuestro trabajo y que debemos mejorar nuestras condiciones laborales también. Por otro lado, nos encuentra esta pandemia después de 2 años de diciendo vamos a volver en las calles y de repente volvemos, ¿no? Y ahora de nuevo tenemos que pensar cómo vamos a volver después de esta pandemia. Entonces, digo, eso tampoco es menor, que esta pandemia nos encontró después de 4 años de desgaste en el movimiento universitario por el ataque sistemático que tuvo el macrismo hacia la educación pública en general y hacia la educación superior en particular y el sistema científico, ni que hablar. Por eso estuvimos tanto en las calles, porque todos los días teníamos, ¿no?, algún nuevo ataque de parte del gobierno de Macri frente a la educación pública. Y en ese sentido, bueno, ayer escuchaba las propuestas de la nueva porteña María Eugenia Vidal, y lo primero que, justamente, la primera propuesta que dijo fue la educación. Y ahí hay un fenómeno también particular, en el contexto de que el problema mayor es la salud. El foco de conflicto no fue la salud, el foco de conflicto en Argentina fue la educación. La ofensiva de la derecha vino por el lado, sí, de las vacunas, todo el ataque que tuvieron y frente a la cuarentena, pero el mayor foco de conflicto, a mi entender, de la oposición vino por el lado de la educación. Y lo primero que dice María Eugenia Vidal en cuanto a sus propuestas es sobre educación, y lo primero que dice es la escuela siempre abierta. Y ahí yo digo, wow, ¿no? Porque antes de la pandemia hubiéramos dicho la ofensiva de la derecha, y Michael Apple lo ha dicho infinidad de veces, viene por el homeschooling, por la educación en la casa, y ahora nos encontramos que la primera propuesta es la escuela siempre abierta, ¿no? Y esto es una particularidad que vivimos en esta ofensiva de la derecha, que fueron, ¿no?, cambiando su estrategia acorde también a cuáles eran nuestros avances en términos de intentar garantizar, por un lado, preservar la vida, y por el otro lado también garantizar el derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, ahí hay como eso, una luz amarilla, no roja, como aparece en esta serie que está de moda también, ¿no? Estos son los de la luz amarilla, y nos dicen, ojo, que ahora nuestro caballito de batalla viene por la presencialidad, y ahí decimos, no, entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿Viva lo virtual? No, obvio que no.
porque tampoco es esa nuestra defensa del derecho a la educación. Nosotras y nosotros también queremos que la escuela esté siempre abierta, pero no queremos que eso sea de cualquier manera y a costa de vidas humanas, como este sector dominante que desde el principio no le interesó preservar ningún tipo de vida humana. ¿Pero por qué lo digo? Porque el mayor peligro, a mi entender, es el proceso que Gaby lo dijo, el proceso de privatización que Stephen Ball llama encubierta de la educación, ¿no? Aquellos modos y formas de privatizar la educación que no son ni las de los 90 ni son explícitas. ¿Por qué? En los 90 la modalidad más común de privatizar la educación era abrir instituciones educativas privadas, sean escuelas o sean universidades. Bueno, el modo ahora no es ese, o hegemónicamente no es ese, sino que pasa por colonizar el espacio público de este modo que Ball llama encubierto. Y antes, justamente de la pandemia, decíamos, ese modo de privatizar la educación es a través de las corporaciones, de las grandes corporaciones, mediante la educación a distancia. Y esto, si bien en ese momento lo decíamos de una forma absoluta, hoy también lo reafirmamos de una forma contradictoria, porque por un lado estamos usando Zoom, que es pago, con una conexión a internet que es paga y que la pagamos nosotros, y que es un servicio, una mercancía de una corporación privada que le vende o a las universidades directamente o a las provincias. Entonces digo, ahí tenemos un primer núcleo problemático, que es cómo accedemos a esta educación forzosamente virtual, ¿no? En algún momento el año pasado estaba ahí la discusión acerca de la necesidad, ¿no?, de la conexión pública, del acceso público a los medios de comunicación, de conexión, de educación virtual, ¿no? Ese, por un lado, esta forma encubierta de que pagamos por, antes decíamos, ¿no?, en la lucha contra los ad honorem de la UBA decíamos, bueno, yo pago por ir a dar clase porque pago mi boleto de colectivo, ¿no?, y no cobro, y encima pongo de mi plata para ir a dar clase. Bueno, podríamos un poco traspasarla a esta situación de, bueno, estamos nosotros, ahí hago una nota al pie, ahora tenemos bonos también, ¿no?, por conexión a partir de la lucha de los sindicatos universitarios. Bonos no me acuerdo exactamente la compensación por conexión, como es el término, pero bueno, quiero marcar esa primera contradicción. La segunda cosa que quiero decir es que quienes manejan estas plataformas, ¿no?, estos medios que nos permiten seguir educando, ¿no?, porque al mismo tiempo tenemos esa contradicción, que nos permitieron seguir educando, no son moco de pavo, ¿no? El otro día, de nuevo, cito a Stephen Ball porque es uno de los pedagogos especialistas en estudiar estos temas, un artículo sobre la empresa Pearson, que es la dueña, digamos, de PISA, ¿no?, de esta evaluación estandarizada que se aplica a nivel mundial, ¿no? Y entonces en ese artículo investigan todos los negocios que tienen en los países del tercer mundo, obviamente, esta empresa de cara a la privatización de las escuelas y de los sistemas universitarios. Yo leía eso y decía, bueno, qué bueno, en Argentina no estamos tan mal, ¿no? Y al mismo tiempo decía, bueno, no estamos tan mal, no está pasando esto por la resistencia histórica y por la lucha histórica que ha tenido el movimiento docente, la organización estudiantil en la universidad y en el sistema educativo en su conjunto. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que me parece que estas contradicciones o que estas dudas o esto de que no sabemos hoy qué puede llegar a pasar en el futuro, tiene que ver también con cómo interpretamos la realidad, ¿no? Y me parece que lo que estamos queriendo decir acá es que la educación en general, la educación en particular y la educación virtual también la podríamos incluir ahora como un campo en disputa, ¿no?
Digo, tenemos que incorporar esta dimensión que hemos utilizado para analizar la educación en general como un espacio en lucha, también para pensar a la educación virtual, porque negar que existe la educación virtual no nos sirve tampoco para la lucha, ¿no? Digo, me parece que eso a esta altura de la pandemia no es un enfoque acertado para pensar hacia adelante, pero sí me parece que tenemos que poder ubicar a la educación virtual como un espacio en disputa, sobre todo de corporaciones y de un mundo que va más allá de los gobiernos también, ¿no? Digo, hay gobiernos, obviamente, como fue el gobierno macrista, que alimenta estos procesos, que ha firmado convenios, ¿no?, con estas empresas y con otras y con fundaciones para tercerizar aquellas responsabilidades del Estado en política educativa. Si bien ahora no nos encontramos en ese mismo proceso que alimentó el macrismo respecto a esta tercerización de la política educativa, siguen existiendo estas dinámicas y estos procesos y estas formas de privatización también a partir de la injerencia de las fundaciones, de las organizaciones no gubernamentales en el mundo educativo. Entonces, me parece que también hay que tener presente que son dinámicas, que son procesos que Atilio Borón habla, ¿no?, que son un poder permanente, ¿no?, que va más allá de la coyuntura de tal o cual gobierno, sino que son formas de la ofensiva que está tomando la derecha hoy en general y en el campo de la educación en particular. Y después yo comparto también con Gaby que nos ha permitido, voy a decirlo de esta manera, una internacionalización por izquierda, digamos, la educación virtual también, ¿no? Que digo, algunos se conectarán a Zoom para hacernos la vida peor y nosotros y nosotras como ahora nos conectamos a Zoom para discutir, ¿no?, qué es lo que nos está pasando, y así lo hemos hecho también. Liberación en particular lo ha hecho, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de la Universidad de Perú en el proceso, ¿no?, electoral que se vivió hace unas semanas. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa, y acá voy a hacer un comentario de vieja total. El otro día iba por la calle y me dieron un volante ya digo volante, no digo flyer, ahí ya es chavo mi edad, un volante del Frente de Todos de campaña, de un movimiento estudiantil. Y entonces decía, cualquier cosa, escribime a mi WhatsApp. Y yo decía, ¿no? Yo me acordaba de los volantes que hacíamos en fotocopias y que es impensable eso para quienes militamos en la universidad en otro momento. Pero ahí viene mi preocupación. ¿Qué está pasando con el movimiento estudiantil? ¿No? Digo, nosotras y nosotros venimos preocupados también por la situación del movimiento estudiantil previo a la pandemia, en el momento del macrismo, que fue también uno de los sectores más agredidos por las políticas macristas. Y ahí me aparece otra pregunta, ¿no? Digo, el otro día hablábamos también en un Zoom con otra compañera que decía, no aguanto más, necesito, ¿no?, como ir a ver a mis compañeros, militar con mis compañeras, verlas, ¿no?, colgar una bandera. Bueno, ¿qué está pasando en ese sentido con la organización y la militancia del movimiento estudiantil? Y digo, frente a quienes hemos militado en otros momentos en la universidad y en estos 4 años de haber estado todo el tiempo en la calle, bueno, ¿qué pasa cuando estamos obligados y obligadas a estar en nuestras casas y cuando nuestro lugar histórico de lucha son las calles, cuando nuestro lugar histórico de lucha son las universidades, digo, los edificios, las aulas, las clases, entrar a un aula e interrumpir
no podemos interrumpir un Zoom, ¿no? Digo, todas esas costumbres que hemos tenido en el movimiento estudiantil, cómo se están reconfigurando y cómo se van a reconfigurar a futuro, quienes han empezado, ¿no? No solo a militar, sino también a estudiar de esta manera. El otro día estaba en una clase y una profesora contaba la anécdota de que volvió a las clases presenciales, volvió al aula y que sus estudiantes con quienes había tenido todo el año pasado clases no la reconocieron. Ella entró, saludó y dijo, pero soy Pirulita. Y uno le contestó, es que nunca te vimos las piernas, ¿no? Claro, cuando uno escucha esas cosas, ahí decimos, bueno, evidentemente, en términos pedagógicos, obviamente que además quienes somos pedagogas ansiamos, ¿no?, por volver a esa materialidad de los cuerpos y de la educación. Evidentemente esto va a tener efectos también, ¿no?, en las subjetividades de quienes hoy en día están empezando sus estudios universitarios, en este caso, se están incorporando a la militancia universitaria estudiantil también, y bueno, quería como incorporar también estas preocupaciones respecto a lo que nos concierne, digamos, en este momento y en este lugar que es un movimiento militante universitario. Bueno, por mi lado nada más, me gustaría eso, que abramos un poco a la charla, a la discusión, al intercambio. Bueno, nos quedamos un segundo en silencio. Gracias, Cintia. La verdad es que abordaron muchos puntos las dos, y aún así yo creo que nos quedaron cosas sin decir. Yo anoté algunas, y las voy a tirar para que hablemos entre todos. Ahora estamos los cuatro en pantalla, y para pensar algunas cosas que ya se dijeron, tal vez en más profundidad, y a partir de algunas de las preguntas que nos dejaron, y también algunas cosas que tal vez no llegamos a nombrar. Una de las cosas que me parece que de las cuales podemos hablar algo más es que Josías Acosta comentaba, la virtualidad nos presenta la dificultad de pensar cuáles son los entornos sociales en los que los estudiantes viven, conectividad, alimentación, privacidad. Dice, ¿creen que es posible que las instituciones educativas puedan abordar la educación, formación por fuera de las aulas? ¿Cómo podemos hacerles docentes para desarrollar las formas de incidencia en las políticas públicas? Esa pregunta me pareció sumamente interesante desde varios puntos de vista. Por un lado, esto que estamos tratando de ejercer desde esta charla es un poco una visión desde los trabajadores y las trabajadoras sobre cuáles son las políticas públicas que nos hacen falta para esto que decía un poco Gabriela, de rescatar qué es lo positivo de la virtualidad y qué cosas entran en contradicción. Yo creo que todo entra en contradicción. Y en esto de la conectividad, me gustaría decir, porque me parece interesante, que durante el kirchnerismo anterior estaba en vigencia el Plan Conectar Igualdad, que además de repartir computadoras, muchas, miles, millones, tenía un programa asociado de desarrollo de software. Y eso me parece interesante en términos de lo que dice Cintia y en términos de lo que preguntaba Josías sobre las políticas públicas. Es decir, si nosotros tenemos algo bueno para rescatar de la virtualidad, pero también sabemos en esta contradicción lo que trae Cintia, de que estas plataformas están manejadas por gente con otros intereses y que no son necesariamente los nuestros, si no tendríamos formas de impulsar desde una de las patas de la universidad, que es la investigación, es también la transferencia del desarrollo tecnológico, pero una transferencia pensada desde lo popular hacia lo popular, plataformas, campus virtuales, todo eso que tuvimos que salir apurados a
a utilizar y que empresas se volvieron mucho más multimillonarias de lo que eran, sino podríamos pensarlo desde un lugar de desarrollo científico-tecnológico soberano. Y digo otra cosa más, así circula la palabra, pero la otra dimensión que me parece interesante y que no salió tiene que ver con la perspectiva de género. Dos cositas cortitas me gustaría decir de eso. Una, por un lado, en esto de el trabajo de quienes tienen que ejercer tareas de cuidado y tanto ser estudiante como ser docente en el espacio doméstico y cómo eso se conjuga, la dificultad que trajo, digo, además del exceso de trabajo por adaptar a la virtualidad, cómo eso juega. Y la otra cuestión es que, por otro lado, yo creo que en contradicción totalmente con eso, quedaron expuestas situaciones de violencias en las aulas, algunas que eran violencia de género y otras que tenían que ver con las relaciones de poder inherentes a la relación docente-estudiante, que al quedar todo de alguna manera documentado en videos, en mails, en campus virtuales, algunas cosas quedaron de manifiesto que ya sucedían en las aulas, pero que no se veían, digamos, de algunas violencias que aparecen, de algunas desigualdades que aparecen de género, algunas otras en general, hacia los estudiantes. Y que los estudiantes pudieron mostrar, esto nos pasa a nosotros, estas son las dificultades que tenemos, inclusive también problemas justamente de corte pedagógico, es decir, bueno, nosotros estamos viviendo clases tal vez en condiciones que nadie veía en el aula, pero que ahora se ve claramente que la cátedra, digo, así como hubo cátedras y un montón de profes que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos lo que decía Gabriela? ¿Cómo condensamos lo más importante de esta materia? ¿Cómo evaluamos mejor? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo sabemos, decía Nuria también en los comentarios, cómo sabemos si lo que nosotros estamos enseñando efectivamente se está aprendiendo? También se desnudaron otras situaciones y eso nos lo permitió la virtualidad. Entonces, bueno, plantear un par de esas cosas por si tienen ganas de comentar sobre eso o sobre cualquier otra cosa que haya quedado. Abrimos los micrófonos para lo que quieran. Bueno, arranco, Cintia. Dos cositas. Una, el tema de la soberanía tecnológica, digamos, o la soberanía digital. Me parece un tema fundamental y creo que es importante también decir acá que este gobierno, durante la pandemia, ya cerca de mayo de 2020, o sea, muy rápidamente, puso a disposición del sistema educativo una plataforma digital pública, que es la plataforma Juana Manso, que hoy en día tiene funcionalidades que permiten a instituciones educativas de todo el país crear aulas virtuales, acceder a recursos de enseñanza en los distintos niveles educativos, estoy hablando del sistema escolar en este caso, de todas las provincias en un repositorio digital federal. Incorporó una funcionalidad que es la del chat educativo sin consumo de datos. La plataforma Juana Manso se navega además sin consumo de datos. También que el Ministerio de Educación gestionó el año pasado la navegación de todas las plataformas educativas universitarias, nacional y provinciales sin consumo de datos desde celulares. Es decir, hay toda una cuestión que es cómo hacemos, como decía Cintia, para no solo no utilizar los recursos que nos proveen las grandes empresas multinacionales, sino para no darle los datos de toda la Argentina, de todos nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestros estudiantes, etcétera. Y esto se hace produciendo desde el Estado y convirtiendo en política pública la generación de este tipo de recursos, y es algo que se viene haciendo muy sostenidamente, por lo menos en relación con el sistema escolar. La otra cosa que traías vos, Abigail, que creo que es fundamental cuando traías conectar igualdad, es que podemos hablar mucho de virtualidad, pero tenemos que garantizar igualdad en el acceso a dispositivos para poder efectivamente tener una educación virtual. En la función que ocupo yo ahora, hicimos el año pasado lo que llamamos una evaluación nacional de la continuidad pedagógica en los niveles educativos obligatorios,
y desarrollamos toda una línea de encuesta a hogares y el 43% de los hogares con hijos o hijas en edad de la educación obligatoria no disponían de ningún dispositivo digital más que el teléfono celular. Entonces, las condiciones de desigualdad en el acceso a la tecnología no nos tienen que hacer perder de vista que cuando hablamos de virtualidad versus educación presencial, estamos dejando también la educación liberada a la disponibilidad de unos recursos que el Estado dejó de proveer. Conectar Igualdad llegó a distribuir 5 millones de computadoras y este año el Ministerio de Educación de la Nación va a terminar distribuyendo alrededor de 660.000 con una inversión muy alta para estas condiciones tan críticas de 20.000 millones de pesos de computadoras que se están fabricando en la Argentina. Pero digo, la escala de Conectar Igualdad era una escala realmente muy grande en otro contexto de la Argentina, que se interrumpió además durante 4 años, así que es indispensable pensarlo también en el nivel universitario. Si vamos a hablar de virtualidad, tenemos que asegurar el acceso a los dispositivos, a la conectividad y a que esto efectivamente esté disponible. Y lo último cortito es que la virtualidad es cierto que supone una intromisión en las vidas privadas, se ve tu casa y ha generado muchas cuestiones en relación con los estudiantes y las estudiantes, pero la virtualidad no es lo mismo que el Zoom, no es equivalente al Zoom. Y ahí también se ha generado un gran equívoco mediático y también resultado de la falta de formación en la utilización más interesante de la virtualidad, y es que el Zoom, o sea, la utilización sincrónica de este tipo de comunicación, es probablemente la forma menos interesante de utilización de las tecnologías digitales para la educación. Y no necesariamente tiene que suponer, cuando hablamos de virtualidad o educación a través de tecnologías, esta intromisión que significa la sincronía, ¿no? El intento de meter una tecnología en la otra, la vieja tecnología del aula adentro de esta nueva tecnología. Esto fue una buena intención de los que no sabíamos qué otra cosa hacer, pero en verdad tenemos mucho para recorrer ahí. Pensaba 2 cosas con relación a esto. Digo, cómo pensarlo más allá de, digo, la cuestión político-pedagógica, más allá también de las buenas voluntades, ¿no? Porque, obvio, hubo, y digo, recuperando esta idea de la educación virtual, la educación superior como campo en disputa, ¿no? Digo, hubo muy buenas experiencias y quienes nos sentamos a pensar cuál era la mejor forma, digamos, desde nuestra perspectiva de garantizar el derecho humano a la educación superior, y entonces dijimos, bueno, si hay desigualdad en la conexión, si hay que pagar por ese servicio, si además muchas y muchos están en sus casas, con sus hijos, hijas, hijes, que no están yendo a la escuela, digo, con esa complejidad que sabemos que ocurrió, bueno, pensamos diferentes dispositivos, que no sea solo la clase sincrónica, que sea el aula virtual, que sean los foros, que sea el mensaje, que sea el WhatsApp. Digo, las maestras y los maestros han dado tremendas clases por WhatsApp, y acá, ¿no? También, digo, las maestras, los maestros y en particular los sindicatos docentes han sido tan vapuleados durante 4 años que después de ese constante de esa constante culpabilización de los males de la educación que tuvieron durante el macrismo y que ahora también lo siguen teniendo por parte de esa ahora oposición, digo, es momento también de reivindicar el tremendo trabajo que han hecho todas y todos los docentes en todo el sistema educativo, preocupados justamente porque les llegue la mejor educación posible a todas y a todos, ¿no? Y no digo de nuevo por citar a Vidal, que ahora dice, queremos que quienes no estuvieron en la escuela, no. Eso es un proyecto de personalización e individualización de la educación que es parte
¿no? Del programa educativo conservador de estos sectores de la derecha, que no tiene nada que ver con nuestra preocupación por el derecho humano a la educación. Eso por un lado, ¿no? Digo, cómo lo traigo como problema, ¿no? Cómo pensarlo más allá de buenas voluntades o de buenos militantes, docentes militantes, que dicen, bueno, voy a pensar cómo resolver este problema político-pedagógico. Eso por un lado. Y por el otro lado, otra preocupación también ligada a esto de la educación virtual, digo, en estos casos o situaciones que también nos vamos enterando por más allá de nuestra particularidad como pedagogas, que es, por ejemplo, la utilización de cámaras en las aulas, ¿no? Digo, hay también formas actualmente que es, bueno, con esto de las burbujas, una de las soluciones fue el profesor, la profesora, digo, no en la universidad, ¿no? En la escuela secundaria. Da la clase en el aula con una burbuja y con una cámara se lo filma o transmite en vivo para quienes están en la casa. Y a mí enseguida, ¿no?, me vino a la cabeza cómo en la dictadura el aula era el lugar de resistencia, ¿no?, de las y los docentes, y después toda también la rama Foucaultiana de vigilar y castigar, ¿no? ¿Qué diría con la presencia de una cámara constante en un aula, ¿no? Y al mismo tiempo es esto, bueno, hay 10 pibas y pibes que están en su casa y están pudiendo ver la clase que está dando el profesor en su escuela presencialmente con otra parte de sus estudiantes que están ahí, digo. En ese mundo de contradicciones nos estamos moviendo ahora, en ese campo, digamos, de disputas también entre diferentes proyectos hacia futuro. Pero lo que sí me parece fundamental rescatar de lo que dijiste, Abby, digo, y aprovechando que está Gaby acá, es la necesidad de profundizar justamente en la soberanía, ¿no? Digo, me parece que ese es un concepto clave en este proceso, como decía antes, de privatización encubierta de la educación. Si hay un Estado que puede garantizar que haya computadoras del modo que fue en su momento Conectar Igualdad, que no era solo la computadora, sino todo lo que hay alrededor de la distribución de computadoras, si hay un Estado que puede garantizar una conexión gratuita, si hay un Estado que puede garantizar políticas de formación docente para la virtualidad también, digo, todo lo que estamos hablando ahora, bueno, me parece que el escenario a futuro obviamente que es distinto, ¿no? Gracias, Cintia. Bueno, o sea, la verdad que un montón de preguntas quedan. Yo creo que no digo, esto no va a ser una cuestión acabada porque queda abierto un montón de interrogantes, pero el movimiento obrero, ¿sí? Más particularmente el organizado, nuestros sindicatos y demás, tenemos ahora un desafío que yo creo que ahí no se puede prescindir de la presencialidad, que es atacar cada una de estas contradicciones en cuanto a lo que tiene que ver no solo con los derechos laborales, sino también con la práctica docente. Recién leía uno de los comentarios ahí en el vivo, y hay como un temor también latente respecto de la pérdida de la sensibilidad, esto de no tener contacto con el territorio, de no estar in situ, digamos, es que hay un temor ahí también de que se pierda eso. Yo quería preguntarles a ustedes, aprovechando que son especialistas en pedagogía, qué opinión tienen sobre eso, y también, porque acá somos 4, y los 4 estoy seguro tuvimos experiencias muy distintas ante la misma coyuntura. ¿Cómo afecta cómo afectó, y si es coyuntural o no, la carga de trabajo de las y los docentes, este cambio, este contexto de pandemia? Esas dos preguntas como para
no tal vez sacar conclusiones, pero sí por lo menos alguna reflexión. Yo voy a agregar algo a lo que decís, Quique, porque cuando pensábamos esta charla, yo me acordé que en la universidad donde está Quique, pero en otra facultad, en Facultad de Ingeniería, hubo una situación que se volvió viral el año pasado de un chico que estaba buscando conectividad y no podía encender la cámara y los docentes lo echaron de la clase. Y se volvió viral por todos lados. Yo la verdad que en ese momento mi conclusión fue, bueno, ahora se ve la violencia que yo viví en las aulas de ingeniería en otra universidad, porque la verdad que ese tipo de actitudes las vi mucho, pero después me pasó también como docente, digo, para esta dimensión humana que trae, que nombra Quique, para que puedan pensarlo ustedes, que también me sentía muy incómoda dando clase cuando todos mis alumnos eran pantallitas negras en Zoom con nombres y nunca les había visto la cara. Y justamente al principio no me molestaba demasiado y después me di cuenta que iba a volver a una universidad donde me iba a cruzar personas que a mí me vieron durante meses y yo no los voy a reconocer. Y esa dimensión humana de la educación también traerla en la línea de lo que dice Quique. Yo tengo la impresión, pero es nada más que una impresión, como dice Cintia, las certezas se esfuman en 2 minutos en estos tiempos, pero tengo la impresión de que no deberíamos temer a que perdamos las sensibilidades, los vínculos humanos, las formas que nos hacen sentirnos parte de algo, estar con otros, etcétera, porque es lo que sabemos que perdimos. O sea, hay una certeza, yo creo, muy instalada en la sociedad, en todos los órdenes, de que si algo se perdió en la pandemia, además de vidas, por supuesto, es esa posibilidad, y sé que lo vamos a reponer y a reconstruir en cuanto nos podamos encontrar. De hecho, ya nos podemos encontrar más, y esas cosas creo que vamos a poder reponerlas y que también son cierta garantía, por lo menos en un cierto plazo, de que no hay chance de imaginar la educación sin ponerle el cuerpo. Lo comprobamos, tuvimos posibilidad de comprobarlo. No soy muy buena yo, no tengo ningún elemento para hacer ningún futurismo que tenga algún sentido, con lo cual, no sé, capaz que dentro de 100 años, sí, todo es distinto, muy probablemente, pero no creo que en el corto, en el mediano plazo, lo que conocíamos como formas educativas que comprometían los vínculos de esta manera más corporal, presencial, afectiva, sensible, etcétera, la vayamos a perder del todo, lo que no significa que no podamos combinar un poco de eso con el acceso a recursos por otras vías, con otras maneras de pensar el tiempo y de calcular la carga horaria de un plan de estudios. ¿Cuánto dura una materia? Bueno, quizá puede combinarse, componerse de unas formas de presencialidad y habrá que pensar muy bien, ¿para qué me quiero encontrar de cuerpo entero con mis estudiantes? No es para cualquier cosa, cuando me los encuentro es para algo muy específico que habré pensado mejor y habrá otras cosas que sabemos que quizá es más potente que accedan a ella a través de una pantalla. Creo que ahí no tendría temor, no sé si es un poco así ingenuo de mi parte, pero creo que todos añoramos eso y sabemos que queremos volver a eso, ¿no? Y en cuanto a las condiciones de trabajo, la encuesta que les dije que hicimos, la evaluación de la continuidad pedagógica, mostraba en los niveles obligatorios que más del 90% de los y las docentes que encuestamos de nivel inicial, primario y secundario, que fueron unos 25.000, una muestra representativa en todo el país, dijo que su carga de trabajo aumentó, se intensificó, y la tarea que más tiempo le insumió fue la preparación de materiales, sea audiovisuales, digitales, o para imprimir, o para
darles en papel a los chicos. Sí, yo quería decir algo en la línea de lo que decía Gaby recién, negar la existencia de que para algunas cosas la tecnología está buenísima no tiene sentido, porque si no nos convertimos en antivacunas y terraplanistas, digamos, ¿no? También es eso, acá nadie, o me parece que por lo menos nosotras y nosotros no estamos pensando eso porque no usaríamos celular, no tendríamos computadora, no navegaríamos por internet, eso es, me parece lo interesante también, ¿no? Pero una cosa es pensar que lo virtual, ¿no? El conjunto de lo virtual privado coloniza la universidad, otra cosa es pensar, bueno, hoy te doy una tarea que puede ser la lectura de un libro, ir a hacer un trabajo de campo cuando se pueda no sé dónde, y después por el campus te cuelgo la bibliografía, por ejemplo. Una de esas cosas que acabo de decir está buenísimo. En el aula virtual tenemos re bien organizada la bibliografía y toda digitalizada. Y eso implica no tener que pagar la fotocopia, está bien, se pierde algo de la materialidad del libro, que está bueno también tenerlo, pero están las bibliotecas, todas esas formas se pueden ir combinando. Me parece que no es o una cosa u otra, porque nunca lo fue así, no estamos pensando que la tecnología es mala de por sí, ni mucho menos. Vuelvo a decir, qué sé yo, la tecnología también, esto por ahí lo podés decir mejor vos, pero es un campo en disputa, con una cosa podés hacer algo magnífico y al mismo tiempo podés hacer la bomba atómica, qué sé yo. Entonces, me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Como en todo caso vamos a ir combinando estas formas para hacer la propuesta pedagógica más adecuada, sensible, pensada, pero vuelvo a insistir, para eso también obviamente que hace falta formación, hace falta tener mejores recursos, más tiempo, esto, lo de la intensificación laboral también tiene que ver con un problema histórico que hay en la docencia argentina, que es la docencia taxi, digamos, ¿no? Diferente si vos tenés un trabajo de docente con el salario adecuado, bueno, pero estamos en Argentina, 4 años después del macrismo, pandemia, eso tampoco se resuelve en un año, más allá de que tiene que haber también una perspectiva de mejoramiento, obviamente, de las condiciones de trabajo para que no se produzcan estos procesos de intensificación laboral, ¿no? Esto que ya es como de sentido común, bueno, una docente para poder vivir tiene que trabajar 2 turnos. Bueno, ¿por qué? Tenemos que problematizar eso también, ¿por qué? ¿No? Las y los docentes tenemos que estar en varias universidades al mismo tiempo, ¿no? Bueno, y ahí se abre todo un paraguas de debate y de necesidades históricas que esta pandemia en todo caso pone más sobre el tapete, ¿no? Sí, y también digo una cosita más. Esto en relación con algo que dijo Cintia antes, a esto me refiero yo cuando hablo del riesgo nostálgico, porque ojo, teníamos y dábamos clases horribles presencialmente también. Y también había que colocar una pregunta ahí. Por suerte, entre muchas comillas, nos vimos obligados a plantearnos alguna pregunta sobre el modo en que enseñamos, pero ojo con pensar, no, cuando volvamos esas clases sí que eran las clases a las que queremos volver, algunas estaban buenísimas y otras eran realmente espantosas y lo seguirán siendo probablemente, porque el problema no es el soporte, el problema es qué pregunta nos colocamos como docentes a la hora de enseñar. Absolutamente. Y bueno, para ir cerrando, eso es exactamente a eso me refería cuando contaba el caso que se dio del chico que lo echan. Así como lo echaron de un aula virtual, esa situación de violencia en el aula no era solamente por el medio virtual. Alguien que está dispuesto a echar a alguien de un curso lo va a hacer presencialmente o virtual. Solamente decir que me parece que dentro de todos los interrogantes y las contradicciones, algo de síntesis hay.
mandaba una compañera un mensaje que decía que le parecía interesante esto que trajiste, Gabriela, de que el Zoom es lo peor de la virtualidad y que se puede pensar tal vez una modalidad mixta de soportes virtuales con soberanía tecnológica, bibliografía, ejercicios, tareas pedagógicas y clases sincrónicas presenciales, digamos, una presencialidad y pensar una educación mediada por la tecnología, pero que no signifique perder todas esas preguntas que nos tenemos que hacer y retomar todos esos interrogantes también que decía Cintia, porque creo que a nosotros, sobre todo en Liberación, nos interesa mucho la participación política. Nosotros, pues digo, Quique y yo somos candidatos en una lista en unas elecciones porque creemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hacer política adentro de las universidades y afuera de las universidades para mejorar la vida de nuestro pueblo. Entonces, para nosotros no es menor que muchas de esas cosas se hacen de forma presencial. Al mismo tiempo, debo decir que yo estoy en Mar del Plata y que está en Corrientes y que sin la tecnología, esta charla muy probablemente, no digo que no solo no sería posible, sino que en otros momentos no se nos ocurría hacerlo. Y creo que en Liberación ha sido nuestra experiencia que nuestro trabajo político se ha federalizado, se ha profundizado la federalización de nuestro trabajo político a partir de conocer nuevas herramientas. Así que le paso la palabra a Quique y así vamos cerrando, agradeciéndoles. Podemos incluir también entre la síntesis la deconstrucción de la nostalgia y bueno, y pensar... bien lo resumió en el comentario la compañera que está viendo el vivo ahora, en todas esas conclusiones parciales que salieron de esta charla. Bueno, agradecerle a nuestras invitadas, ¿sí? a Gabriela y a Cintia por el tiempo, por la predisposición, por las discusiones que trajeron. Seguramente muchos estarán pensando y abriendo nuevos debates ahí. Ay. Del otro lado, discutiendo y nos seguiremos encontrando en otros espacios, intentar llegar a algunas conclusiones. El vivo queda, para quienes les interesó el insumo pueden compartirlo y bueno, nada más que eso, muy buenas noches a todas y todos.